En una esquina tenemos al Xiaomi Mi 10T Lite 5G, flor de nombre, y del otro tenemos el Poco X3 NFC. ¿Quién será el ganador de la batalla? Pero bueno, basta de pavadas. La idea de este video es justamente comparar estos dos celulares que salieron más o menos al mismo tiempo. Son como primos hermanos porque los dos son de Xiaomi. Si bien uno está bajo la marca Mi y el otro está bajo la marca Poco, son básicamente lo mismo, pero tienen sus diferencias. Para sacar un puntaje lo dividí en 8 categorías, 8 rounds si quieren. Y estos son diseño de materiales, cámaras, microprocesador, batería, pantalla, soft, conectividad y precios. Así que con estas 8 categorías vamos a ver quién es el más mejor. Diseño de materiales, empecemos siempre con el Mi 10T, no voy a decir todo el nombre largo porque si no el video duraría 15 horas. Tiene frente y dorso Gorilla Glass 5, o sea que va bastante bien. En cuanto a los colores, el Mi 10T viene con 3 variantes. El Atlantic Blue, que vendría a ser un azul, el Pearl Grey, que vendría a ser un negro o gris, y este modelo que es el Rose Gold Beach, que como verán empieza en un verde turquesa y termina en un rosa. La verdad que está bastante original, bastante bonito. Y en la otra esquina el Poco X3, que viene solamente en negro y azul. El negro se llama Shadow Grey y el azul se llama Cobalt Blue, que es el modelo azul. Pero tiene para mí algo que le queda bastante feo, que es el logo de Poco gigantesco atrás y esas rayitas. Si bien el color elegido y el brillo que tiene, ese metalizado, queda lindo, pero no hay con qué darle con el Mi 10T, que me parece mucho más lindo. Además tiene el plus de que la funda transparente que ya viene con el teléfono del Mi 10T cubre mejor las cámaras, así que diseño y materiales se lo lleva el Mi 10T. Segundo round, y en este caso son las cámaras, que para mucha gente como para mí es muy importante el tema de las cámaras en los celulares. Y tenemos que la cámara principal del Mi 10T es de 64 megapíxeles, la del gran angular es de 8 megapíxeles, la macro es de 2 y el detector de profundidad es de 2 megapíxeles. Y tenemos la cámara frontal que es de 16 megapíxeles. Ok. Y el Poco X3, la esquina de enfrente, que tiene, bueno, la principal es de 64 megapíxeles, el gran angular es de 13 megapíxeles, o sea que es un poquito más, el macro es igual, 2 megapíxeles, el detector de profundidad también 2 megapíxeles, y la cámara frontal, la cámara de selfie, también se la llama, es de 20 megapíxeles. O sea que la cámara del Poco X3 NFC, las cámaras son mejores. Y las dos tienen el mismo sensor, es un sensor Sony IMX682, o sea que es el mismo sensor, pero dos de las cámaras tienen menor resolución. Procesador, tenemos por un lado el Mi 10T, que tiene un Qualcomm Snapdragon 750G, que tiene 8 núcleos de 2.2 GHz y tiene un Adreno 619 de GPU. Y por el otro lado, al Poco X3 tenemos un Qualcomm Snapdragon pero 732G, o sea es un escaloncito apenas por abajo. También es de 8 núcleos, es de 2.3 GHz cada núcleo, y un Adreno de 618, el otro era de 619, pero está muy poquito por arriba el del Mi 10T, así que evidentemente la estrella se la lleva el Mi 10T, pero por muy poquito, Cuarto round, y acá viene un punto importante, la batería. Porque no nos sirve para nada tener un super celular si te dura 10 minutos la batería. En este caso tenemos el Mi 10T con una batería de 4820 mAh, que está bastante bien. Pero del lado de enfrente tenemos el Poco X3, que tiene una de sus grandes atractivos, la batería de 5160 mAh. Los dos teléfonos vienen con un cargador de recontra super rápida velocidad de 33 watts. Así que lo único que se distingue uno del otro es que el Mi 10T 4820, el Poco X3 5160, evidentemente gana el Poco X3 pero por afano. Round 5 yo había puesto la pantalla, pero hay que decir que los dos tienen exactamente el mismo display, la misma pantalla, así que es medio ridículo comparar. Los dos son de 6.67 pulgadas, los dos son de 120 Hz, los dos tienen la gracia de tener los 240 Hz de cuando uno toca, la misma resolución 2400 x 1080, o sea son idénticas las dos. Y con el Gorilla Glass 5 lo mismo los dos, así que empate este. Y el soft son ridículas las diferencias entre uno y el otro. Los dos tienen el MIUI 12, que es el último que salió, así que no tiene sentido también el tema del soft. No lo voy a gastar mucho tiempo. Empate también
tanto pantalla como soft. Y se vienen los últimos dos rounds. El primero es conectividad. Y tenemos acá un obvio ganador que es el Mi 10T. ¿Por qué? Y porque es 5G, el mismo nombre lo dice, Mi 10T Lite 5G. Es una de las principales características y incluso Xiaomi lo anuncia con petardos de que tiene 5G. O sea, ya está listo para cuando se habiliten las antenas 5G, ya está todo preparado con este celular. No tenés que estar pensando de que mi celular se banca el 5G o tendré que cambiar de equipo. No, si tenés un Mi 10T Lite 5G, ya podés usar el 5G. Y los chistes del 5G los dejamos para más adelante. Y llegamos al último round, que es ni más ni menos que el precio, o sea, un punto bastante importante. Y acá hay que decirlo también, el Poco X3 se lleva el punto, porque está aproximadamente unos $50 más barato el Poco X3 NFC que el Mi 10T Lite 5G. Los dos tienen dos versiones, tanto con 64 GB o con 128 GB. Yo, como recomendé en el otro video, si se pueden tirar al de 128 GB sería mejor. ¿Por qué? Y porque el Android ya te ocupa 20 GB. Así que imagínate que de los 64 20 ya lo tenés que destinar para el sistema operativo. Así que si te puedes tirar al de 128 mejor. Los dos vienen con 6 GB, así que eso no varía. Pero lo que sí varía es el precio entre uno y el otro. El Poco X3 NFC se lleva el punto final porque es más económico, $50 más económico. Y bueno, esta pelea, cual Rocky 2, terminó en un empate. Porque tenemos el Mi 10T que ganó en diseño y materiales, en procesador y en conectividad con el 5G. Y tenemos el Poco X3 que ganó en las cámaras, en la batería y en el precio. Así que ahora tienen que decidir ustedes qué es lo que prefieren. Que tenga un procesador un poquito mejor, o que el diseño que está un poquito más lindo y que tiene el Gorilla Glass de los dos lados y que ya viene preparado con 5G. O prefieren, son más de los que les gusta tener una mejor cámara, una mejor batería y gastar un poquito menos. Así que bueno, se los dejo en sus manos. Déjenme en los comentarios qué es para ustedes lo que pesa más, el tema de las cámaras o del procesador. Ahí está la cosa. Y bueno, espero que les haya servido este video, como digo siempre, que les haya entretenido un ratito. Y bueno, nos vemos en el próximo video, tal vez con una sorpresita. Nos vemos, chao chao.